Hola, soy Enrique Arjona. En este vídeo vamos a explicar los diferentes tipos de patrimonio neto que existen, lo cual es muy importante en los ejercicios de contabilidad de sociedades. Ya sabemos que en los ejercicios de contabilidad de sociedades tenemos que diferenciar la normativa contable de la normativa mercantil para saber en cada momento qué tipo de cálculo debemos de realizar. En particular, en materia de patrimonio neto, tenemos que saber simultanear tanto la normativa contable, en este caso el Plan General de Contabilidad y la resolución del ICAC de instrumentos financieros y sociedades de capital, así como desde un punto de vista mercantil, fundamentalmente el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y también el Código de Comercio. En función, por tanto, del tipo de operación que vayamos a contabilizar, tenemos que tener en cuenta una normativa u otra, un tipo de patrimonio neto u otro. Con carácter general, vamos a trabajar con el patrimonio neto contable. El patrimonio neto contable se determina sumando las partidas que se encuentran en los epígrafes A1, A2 y A3 del patrimonio neto incluido dentro del modelo de balance del Plan General de Contabilidad, en concreto en su parte tercera. Por tanto, si nos resulta de aplicación ninguna de las 4 operaciones que vamos a enumerar a continuación, aplicaremos el patrimonio neto contable. A continuación, por tanto, vamos a describir en qué operaciones tenemos que ajustar el patrimonio neto contable y cómo se realiza ese ajuste. Empezamos en primer lugar con las operaciones de reducción obligatoria de capital social por pérdidas, así como disolución obligatoria de la sociedad por pérdidas. En este caso, resulta en concreto aplicables los artículos 36 del Código de Comercio y también el artículo 3.1 de la mencionada resolución del ICAC. Tendremos que ajustar para determinar el patrimonio neto a efectos de estas operaciones, el patrimonio neto contable, sumándose los desembolsos no exigidos, que ya sabéis que figuran con carácter negativo en el cálculo del patrimonio neto contable. También tendremos que sumar el nominal, tanto desembolsado como no desembolsado, así como el valor de la prima de emisión de las acciones que contablemente se han considerado pasivos financieros, puesto que estos importes figurarán en el pasivo corriente o no corriente del balance de la sociedad y no estarán, por tanto, en el patrimonio neto contable y por eso tenemos que añadirlos. Y finalmente también tendremos que eliminar los ajustes de valor por operaciones de cobertura de flujos de efectivo. En este sentido, si esos ajustes de valor son positivos, tendremos que restarlos y si son negativos, tendremos que sumarlos. Hasta aquí lo que indica el artículo 36 del Código de Comercio. Como bien os decía, también resulta de aplicación el artículo 3.1 de la resolución del ICAC, que añade un ajuste adicional, y es que dicho artículo dispone que en el caso en el que tengamos préstamos participativos calificados contablemente como patrimonio neto y por tanto incluidos dentro de la cifra de patrimonio neto contable, tendremos que restarlos. El segundo grupo de operaciones son los que se refieren a la distribución de beneficios, es decir, al reparto de dividendos. En este sentido, tenemos que acudir a los artículos 36 del Código de Comercio, 273.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 28.2 de la resolución del ICAC de instrumentos financieros y sociedades de capital. En este sentido, el patrimonio neto ajustado para llevar a cabo la comparación del patrimonio neto con el capital social para determinar si este está o no por debajo del capital social será el mismo que acabo de explicar en el punto anterior para las operaciones de reducción o disolución obligatoria de capital social por pérdida, con la diferencia de que en lugar de restar los préstamos participativos que se han registrado como patrimonio neto, estos no se ajustan y lo que se ajustan son los beneficios imputados directamente a patrimonio neto, esto es, los ajustes positivos de valor y
las subvenciones, donaciones y legados que se hayan registrado en el patrimonio neto. Cuando tengan carácter positivo, es decir, cuando estén sumando en el patrimonio neto, los tendremos que restar. Ahora bien, si tienen carácter negativo, es decir, por ejemplo, un ajuste negativo de valor por activo financiero a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, ese ajuste negativo no se ajusta, es decir, no se realiza ninguna suma, solamente se corrigen, como os digo, los valores positivos. En tercer lugar, tenemos el cálculo del valor teórico de las acciones de acuerdo con el artículo 3.7 de la mencionada resolución del ICAP. En este sentido, para calcular el valor teórico, ya sabemos que tenemos que dividir el patrimonio neto entre el número de acciones. Pero, ¿qué patrimonio neto? Pues será el patrimonio neto contable corregido, es decir, sumándose los desembolsos no exigidos, así como el nominal desembolsado y no desembolsado y la prima de emisión de las acciones y participaciones consideradas contablemente pasivo financiero. Cuando realizamos esa división, obtenemos un importe. Ese importe no es el valor teórico definitivo. Tenemos que restar a su vez a ese importe individualizado el valor, en su caso, de los euros no desembolsados por acción. Es decir, que si estoy calculando el valor teórico de una serie que cada acción tiene 2 euros sin desembolsar, a ese resultado de la fracción tenemos que restar esos 2 euros sin desembolsar. Para evitar tener que realizar esta resta final, podemos de manera matemática realizar un cálculo más sencillo. Es decir, cuando todas las acciones tienen el mismo nominal sin desembolsar, es decir, los mismos euros sin desembolsar, podemos directamente no sumar en el patrimonio neto, es decir, en el numerador de la fracción, el desembolso no exigido, puesto que, como es el mismo para todas las acciones, al dividir entre el número de acciones, directamente de manera matemática ya se estaría teniendo en cuenta esa resta. En cambio, cuando estamos ante diferentes series de acciones con diferentes desembolsos, tenemos entonces que sumar el desembolso no exigido en el numerador de esa fracción y luego restarlo de manera individual cuando hemos obtenido el valor teórico individualizado de cada acción o serie de acciones. En último y cuarto lugar, tenemos que mencionar las operaciones relacionadas con la adquisición derivativa condicionada de acciones propias, es decir, el cálculo del límite para poder realizar esa adquisición, de acuerdo con el artículo 146 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, para calcular ese límite, el patrimonio neto a tener en cuenta será el patrimonio neto contable, al que tenemos que sumarle los desembolsos no exigidos, tenemos que sumarle también el nominal desembolsado y no desembolsado y la prima de emisión de las acciones y participaciones consideradas contablemente pasivo financiero, y finalmente tendremos que corregir los ajustes de valor positivos y las subvenciones, donaciones y legados registrados como patrimonio neto, de manera que, en el mismo sentido que os comentaba anteriormente, cuando se traten de importes positivos tendremos que restarlos, pero si estamos hablando de ajustes negativos no se tendría que llevar a cabo ese ajuste. Para finalizar, me gustaría hacer una pequeña mención a las acciones propias. Como acabamos de ver, las acciones propias en ningún caso suponen un ajuste para calcular el patrimonio neto en los casos que acabamos de comentar. Por tanto, puesto que las acciones propias figuran restando en el patrimonio neto, en las cuentas 108 o 109 se quedan restando en ese patrimonio neto ajustado.